Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEDI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Continuamos, pero antes de seguir con nuestro especialista en geopolítica, Daniel Camargo, que es asiduo visitante del programa, no es visitante, es parte del programa, Daniel, así como lo es Facundo. Hoy Facundo no va a poder estar con nosotros. Bueno, primero le damos la bienvenida a Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás, Mario? Es un gusto estar de vuelta por acá. Para mí es un gusto. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí estamos. Nos olvidamos de dar los medios de comunicación, Martín, así que yo los voy a dar ahora y después seguimos con Daniel. ¿Qué te parece, Martín? Dale, perfecto. Vamos. Tenemos un WhatsApp primero. Para la gente que quiera comunicarse a través de WhatsApp, el WhatsApp es el 11 25 95 69 16. WhatsApp 11 25 95 69 16. Si no, a través, los que nos ven por Twitch, saben que pueden chatear con nosotros a través de Twitch, a través de la plataforma. Si no, nos pueden dejar comentarios en nuestro mail. Nuestro mail es ventanapublica@asalra.org. De vuelta, ventanapublica@asalra.org. El programa lo ven ahora por Twitch, lo escuchan por FM 88.9. Si quieren, si no, van a www.ambienteradio.com.ar, lo ubican ahí y lo escuchan también en vivo y en directo. Si no lo quieren ver por Twitch en vivo y en directo, lo escuchan en vivo y en directo. Y si no, esperan y mañana el programa sale por YouTube. ¿En dónde? En el canal de Asalra. Van a YouTube, ponen @Asalra, los va a llevar a nuestro canal. En nuestro canal buscan Ventana Pública y encuentran todos los programas que tenemos hasta ahora. Lo mismo con Spotify, pero en Spotify lo buscan como Ventana Pública y aparece en Spotify también. Y va a aparecer más grande todavía porque ¿sabe cuántos programas tenemos, Martín? ¿Hoy cuántos programas cumplimos? ¿Cuánto? Te tiro a ver si todo viene. ¿45 o 46? 50 programas, señor Dolz. Hoy cumplimos 50 programas. ¿Qué tal, Muy bien, Espectacular. Y yo me había olvidado de decirlo. Claro, no está Tato y nos llevamos el número de los programas. Tato estaría diciendo que es el 50 en la quinela, y lo estaría inventando. Pero no tenemos a qué jugarle ahora. Claro, tal cual. Ahora me voy a fijar que es el 50 en la quinela. Lo voy a consultar al tío Google, a ver qué es. Así que bueno, estamos de festejo, 50 programas, increíble, ¿eh? Increíble. Empezamos el año pasado como una prueba para ver qué era, un programa que primero iba a ser de 1 hora, después hicimos 1 hora y media, dijimos 1 hora y media, vamos a poder llenar 1 hora y media, qué sé yo. En particular no había hecho nunca radio. Y no solo eso, mira, me encuentro 50 programas después, con un programa de 2 horas y que a veces nos queda corto, a veces no. La mayoría de las veces nos queda corto. Y con un equipo formado del cual la verdad que está buenísimo. Está buenísimo poder contar con Daniel, con Facundo, por supuesto que se sumó Martín. Y Martín está todos los programas, así que parte del programa. La verdad que tenemos un equipo que no se me había ocurrido, así que, bueno, nos felicito por eso. Así que, habiendo hecho este parroquial, entonces sí, te comento, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy vamos a charlar de un tema muy interesante que es la disputa geopolítica actual vinculada a la tecnología. Es decir, existe una intersección entre tecnología y poder y hoy particularmente vamos a hablar del despliegue de la tecnología 5G. Bien. ¿Te interesa primero decirme 2 o 3 palabritas de qué es el 5G para que la gente, el que nunca sabe, porque se habla en todo lado y nadie lo explica qué es el 5G? Hablando mal y pronto, Sí. Actualmente estamos en el capitalismo de los datos. Bien. Es decir, el valor actual de la información radica en la capacidad que ésta tiene para la toma de decisiones. El desarrollo de la Internet ha pasado por diferentes estadios de la conectividad, es decir, de la capacidad y de la velocidad para transmitir esta información. La tecnología 5G permite un ecosistema digital en donde se transporte mucha más información de mayor calidad y a mayor velocidad. Estamos hablando de una mayor capacidad de velocidad y de frecuencia en los dispositivos digitales. Bien. Hablando así como muy resumidamente. Bien, ahora sí, entonces entremos en detalle porque se me hace que de ahí me vas a contestar a la pregunta de cuándo lo vamos a tener disponible verdaderamente en nuestros celulares. Bueno, es interesante poner esto en contexto
Y el gobierno de Donald Trump desarrolló una arremetida contra el desarrollo de una plataforma tecnológica muy importante actualmente, que es Huawei Technologies. Esto implicó un despliegue de baterías, restricciones, barreras arancelarias que implicaban que ya no se podía desarrollar este tipo de tecnología en el territorio norteamericano. Es decir, yo no podía fabricar este tipo de elementos ni podía tampoco implementarlos con la excusa de Donald Trump en donde se estaba robando información, porque esta infraestructura digital, por supuesto, responde a los intereses de la República Popular de China. En este sentido, esto que plantea Donald Trump es cierto. Y esto implica pensar cómo existen tensiones en función de los diferentes desarrollos tecnológicos. Solemos pensar nosotros en Occidente que la Internet es algo global. Sin embargo, no es así. Si nosotros vemos a Rusia, vemos que ellos tienen un buscador de Internet que se llama Yandex, un motor de búsqueda que se llama Yandex. Si vamos a China, ellos tienen su propio buscador de Internet. En Occidente nosotros tenemos nuestro propio sistema. Para que pongamos un poco en tensión esto, si nosotros pensamos en China, China aplica un muro digital en donde la información que consumen o la información con la cual el ecosistema está constantemente en desarrollo no permite el acceso a información por parte de Occidente. En ese sentido podemos darnos cuenta que el globo no tiene una sola Internet. Estamos en diferentes ecosistemas digitales. Son globos, no es un globo, digamos. Son diferentes escenarios en donde cada uno de los ecosistemas digitales tiene en sí misma una infraestructura y tiene en sí mismo un comportamiento, y esto es fundamental porque si nosotros tenemos presente el desarrollo de la digitalización, estamos nosotros a la puerta del desarrollo de la inteligencia artificial y de la aplicación de esta tecnología en los diferentes elementos de la vida diaria. Y esto está directamente vinculado a la tecnología 5G. A ver. La tecnología 5G posibilita que ya no solamente millones de personas estén conectadas, sino que millones de dispositivos estén conectados y a su vez interconectados entre sí mismos. Estamos hablando de un proceso de extracción de datos muchísimo mayor al precedente que se ha llevado con las tecnologías 2G, 3G y 4G. ¿Esto qué implica? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la administración de lo público, ahora tenemos que pensar la interferencia o la intersección que existe entre la sociedad civil y el Estado mediatizado por la tecnología. Voy a ser más claro. Hablamos de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Es decir, hablamos de cómo nuestras infraestructuras críticas que permiten que las sociedades funcionen día a día, hablo yo, por ejemplo, del sistema de transporte, del sistema eléctrico, de los sistemas de acueducto, de los sistemas educativos, de los sistemas de telecomunicación. Todos estos sistemas actualmente se están montando bajo la plataforma de la tecnología 5G, es decir, del Internet Industrial de las Cosas. Y esto es muy particular, porque hay un despliegue en América Latina que está en disputa, porque la tecnología Huawei Technologies es la plataforma que más ha desarrollado este despliegue, que más lo ha posibilitado abaratar en su instalación, y en donde China no solamente tiene la capacidad de esta instalación, sino que a su vez procura tener una red digital a nivel global. Por eso en América Latina hablamos de una disputa, porque Estados Unidos, a través de Donald Trump, y esta dinámica la continuó el Partido Demócrata actual con Joe Biden, implementa una guerra tecnológica contra las posibilidades que tiene China en cuanto a la investigación y desarrollo. Y esto es fundamental, porque el país que más invierte en I+D es China. Hay ahí, digamos que varios elementos que me resultan a mí muy interesantes pensar en materia global. Y es que el único lugar del planeta Tierra, esa es una tesis que yo sostengo, que se está pensando, esta disputa digital es la Unión Europea. La Unión Europea ha desarrollado últimamente una ley de protección de datos personales, una regulación en cuanto a la extracción de minerales críticos y una regulación de la inteligencia artificial pensando el futuro de lo que va a pasar en materia tecnológica y la disputa a nivel global. ¿Vos decís que están un paso adelante que el resto? No. O por lo menos lo que me atrevo a decir es que sí, en la disputa, en donde ellos ya no son la innovación,
pero tampoco quieren ser en la retaguardia. Bien. Es decir, yo me imagino que lo que se piensa es, ok, si no estoy en el avance de la tecnología, no quiero ser aquel que pague los precios. Y esto se vio referenciado, por ejemplo, cuando Donald Trump le dice a la Unión Europea, bueno, nosotros no podemos permitir que en Occidente se siga utilizando las plataformas Huawei. ¿Qué dice la Unión Europea? No, lo siento, nosotros tenemos, si bien es cierto, una asociación estratégica, necesitamos nosotros avanzar en la conectividad, de modo tal que Huawei va a seguir continuando funcionando en la Unión Europea. Sí. Podemos ver entonces que el mayor socio comercial de Huawei es Europa. En ese sentido, en donde estamos en América Latina. Colombia, Perú, México, Brasil y Argentina han sido los países que han hecho intentos de despliegue de esta tecnología, como también han hecho laboratorios para el funcionamiento de estas determinadas herramientas de conectividad. Sin embargo, no hay una coherencia regional. Brasil, por supuesto, haciendo parte del BRICS en el gobierno de Lula, logró implementar una tecnología 5G para la conectividad. Y en el caso de Argentina eso no fue posible. Sigue habiendo una retaguardia, estamos todavía a la retaguardia en la conectividad y aún no está claro hacia qué dirección vamos. ¿Pero esto producto de qué? De la tensión geopolítica, del símbolo político actual en el gobierno. Ajá. Esto responde a, vuelvo y digo, esto es una tesis que Facundo propone que me resulta muy, muy interesante para poder pensarlo. China ofrece una asociación estratégica. Los Estados Unidos está en la coyuntura en la que no quiere perder su patio trasero. Sí, señor. En ese sentido, la decisión de símbolo político implica también pensar la instalación de una infraestructura crítica que es fundamental porque son los datos. Es decir, si China logra establecer, supongamos, en Argentina una predominancia de la tecnología 5G, los datos de la extracción de datos de esas infraestructuras van a parar a motores de búsqueda y a data centers chinos. Porque en América Latina, o por lo menos en la Argentina, no tenemos todavía un marco regulatorio como el de la Unión Europea que imposibilita que esto suceda. Y ahí tenemos un reto enorme en el futuro. Bien, eso iba, ahí te freno. ¿Es nada más que el marco regulatorio lo que necesitamos? ¿O hay una cuestión de, acá donde empieza a calar minerales, toda la cuestión como para tener nosotros nuestro propio banco de datos? Bueno, por ejemplo, acá existe el ARSAT. Sí, está, por eso te lo pregunto. Por ejemplo, Uruguay logró hacer una mixtura público-privada para desarrollar una tecnología 5G que tenga esta mixtura entre lo público y lo privado. Nosotros, lastimosamente, en América Latina no tenemos ni el desarrollo económico, ni la inversión en I+D, ni tampoco tenemos la capacidad de desarrollar estas infraestructuras. De hecho, Estados Unidos tampoco lo puede hacer. ¿Por qué hay una guerra tecnológica? Es la pregunta. Porque en la balanza comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos estaba deficitario. Estaba importando más tecnología que China que lo que estaba exportando hacia China. Sí. Y es en ese contexto donde Donald Trump dice, no, sí, lo siento, nosotros tenemos que hacer unas restricciones para impedir que esto suceda. Y hay un debate muy interesante que tiene que ver con estos dispositivos y, por ejemplo, la plataforma de red social TikTok. Te pregunto yo a vos, Mario, ¿por qué crees que quieren sacar a TikTok de los Estados Unidos? Porque chino. No se me ocurre otra cuestión fundamental, porque es una forma de tener datos desde China, información. Exactamente, porque claro, cuando yo extraigo datos, esos datos van a parar en mi marco regulatorio. Y ya sabemos, por ejemplo, con lo que sucedió en Cambridge Analytica, el poder que estos datos pueden llegar a tener en el ejercicio electoral, por ejemplo. En ese sentido, por eso Estados Unidos propone dos cosas. O vendes la empresa, o te vas de acá. Bien. La semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos un evento muy particular entre Lula y Elon Musk. El amigo Musk. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nos permite pensar que en América Latina no tenemos un marco regulatorio. Es decir, que en Brasil ya no opere esa plataforma, deja un precedente político en cuanto a la tecnología y el poder, pero no un precedente jurídico. No se está creando legislación a partir de esto. No se está obligando a las tecnologías en América Latina a que obedezcan a marcos regulatorios sólidos. Sí. O sea, básicamente es, bueno, te vas de acá y ya está. No estamos obligando a que la empresa se quede y cumpla con la legislación, en cualquier caso un código penal o comercial que determine que, bueno, tienes que funcionar acá, pero tienes que funcionar bajo la normativa de este país democrático y qué sé yo. Porque lo que decía Lula, el argumento es, bueno, pero es que se ha demostrado que esta plataforma no sirve para la democracia brasilera.
Pero volviendo un poco al despliegue de la tecnología 5G. Esto está vinculado a una nueva etapa de la conectividad en donde los dispositivos digitales van a empezar a dar información. Información en tiempo real de cómo nos comportamos nosotros los seres humanos. Y las administraciones públicas se están subiendo a este avance. Es decir, podemos ver en muchos gobiernos locales, en alcaldías, cómo se está implementando la modernización y la digitalización de las administraciones públicas para la gestión de las mismas. Sí. Y esto es un reto enorme, porque en América Latina, primero, no tenemos estas infraestructuras, dependemos o estamos en la lucha entre empresas, entre empresas europeas, porque ¿cuáles son? ¿No? Cuando hablamos de las tecnologías de 5G, hablamos de empresas fundamentales. Y China tiene dos, TLC y Huawei Technologies. Sí. Las empresas europeas son Ericsson y la otra sueca que en este momento no se me va. Existe una empresa norteamericana y surcoreanas. En ese contexto, el desarrollo de la ruta de la seda ha posibilitado que China despliegue la nueva etapa de la conectividad. Es decir, que la conectividad 5G tiene cara china. Bien. Contame, bueno, ¿y cómo debemos posicionarnos nosotros ante todo esto? ¿Qué debemos modificar nosotros para no perder el tren y tomar la decisión? Más allá de la decisión política, queda claro lo que vos estás diciendo. En este momento la decisión es o negociar con China, algo que el gobierno actual, o por lo menos el color político actual, no lo quiere hacer, y seguir a la espera de asociarnos a Estados Unidos. Esto es lo que me estás diciendo. ¿Qué le ves? Porque eso no va a pasar. No, con este color político no va a pasar. ¿Qué ves a futuro? A ver, yo creo que la pregunta es bien profunda porque creo que tiene que haber una cultura digital que no solamente nos indague sobre nuestra conectividad y nuestros dispositivos, sino sobre los riesgos de la era digital. Sobre cómo, por ejemplo, la extracción de datos posibilita que mis decisiones estén permeadas por un algoritmo en la medida en la cual yo ya no sé si estoy siendo yo el que toma la decisión o estoy siendo influenciado por un gigante tecnológico. Sí. En ese sentido, cuando hablo yo de cultura digital, creo yo que las currículas en los colegios y en las universidades tienen que ayornarse. Desde mi perspectiva, deberían haber materias como minerales críticos, cultura digital, extracción de datos, ciberseguridad. Creo que eso debería cambiar. Es un elemento que la escuela sigue pensándose de manera análoga. Y creo que si me preguntas a mí cuál sería, si yo tuviese algún momento de decisión política, yo cambiaría las currículas académicas. Bien. O por lo menos creería que va por ese lado. Bien, mira cómo de alguna manera siempre terminamos en lo académico, ¿no? Hoy es el día que estamos hablando de la educación. Vos estás planteando de cambiar la currícula, o sea, contenido académico. Yo, por ejemplo, quiero decir algo muy interesante. Dale. Hace unas semanas aconteció en Europa algo trágico, que fue este tipo que lastimosamente abusó de su mujer y operó a través de las redes sociales, una red secreta de un blog, para que esto sucediera. En Europa hay un debate enorme con la protección de datos personales. Por ejemplo, no se pueden aplicar algoritmos de reconocimiento facial, como tampoco algoritmos de reconocimiento de las emociones en los espacios privados. Sí. Porque la ley de protección de datos no lo posibilita. Si esto hubiese sucedido en China, el comportamiento de este personaje hubiese sido identificado, claro, y este tipo no hubiese podido hacer semejante cosa. No estoy queriendo decir que la privacidad tenga que ponerse en tela de juicio, pero si esta gente logra identificar que me cae mal el Dibu Martínez, que me la paso leyendo todo el día, que me gusta escuchar la renga y que, o sea, es decir, si tengo un algoritmo que todo el tiempo está identificando mi comportamiento, ¿cómo no identificó que esto sucediera? Claro. Y hay unos debates muy interesantes y es, ¿qué vamos a hacer con la regulación de datos en América Latina? Somos un campo en disputa por los minerales, somos más de 500 millones de personas. Creo que hay preguntas hacia el futuro muy interesantes respecto a la tecnología. Y qué bueno lo que traes porque es un debate. ¿Dónde está la delgada línea entre ir más allá de lo que queremos para la privacidad, digamos, y el control, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo que sí, es para hablarlo. No es para hablarlo, sí que es para hablarlo. Yo creo lo siguiente. Yo creo que la disputa por la privacidad ya está perdida. En este mismo instante, no solamente nos está escuchando toda la comunidad Salra, sino acá el amigo Google, ¿no? Porque este dispositivo está pensado para extraer información vocal, geográfica, geolocalización, etcétera, etcétera. Sí.
En ese sentido, pienso yo, ¿cómo los estados tienen que posibilitar que la información no solamente quede para los beneficios de las empresas tecnológicas, sino también para las sociedades? No sé si me hago entender. No, de vuelta. A ver, nosotros tenemos que darle un mayor valor a nuestros datos en América Latina. Sí. Tenemos que tener unas políticas de regulación de información en donde los estados tengan un papel fundamental Bien, para que esta información no quede en gigantes tecnológicos. bien. Es una disputa enorme porque, vuelvo y digo, si nosotros implementáramos 5G, Huawei en América Latina, en toda América Latina, esa extracción de datos, todos esos datos van a parar a los data centers que están en China, Sí, porque nosotros no tenemos la capacidad de legislarlo. sí. No tenemos Entiendo. el marco regulatorio sólido, como sí sucede en la Unión Europea. No estoy queriendo decir que el espejo tenga que ser copiar una legislación que responde a unos intereses muy particulares. Sin embargo, creo que no existe una coordinación regional en América Latina, no tenemos valor por nuestros datos y tampoco desarrollamos este tipo de infraestructuras. Bien, bien. Martín tiene una pregunta para hacerte. Martín. Sí, viene un poco de lo que hablábamos antes con el invitado anterior, de que está esta noción de que uno tiene miedo a veces de cargar datos como el número de DNI en una página del gobierno, pero al mismo tiempo mandas la ubicación de hasta la aplicación de la linterna del teléfono. Entonces es como un poco confuso eso, este sentido de miedo cuando estamos expuestos totalmente todo el tiempo. Ahora mi pregunta es, a partir de este cambio o de esta nueva normativa que impone Brasil, ¿cuál es el siguiente paso que tienen planeado ellos también con respecto a esto? Porque esto es marcar un límite a partir de edad. Y después que después están también ellos buscando que sus datos también queden dentro de su región, o el primer paso fue este y después analizan cuál va a ser el siguiente. Yo creo que, muy interesante la pregunta, yo creo que si existe un país que se está pensando en una política digital, es Brasil. Y responde a varias cuestiones. Una es su peso geoestratégico en función de que ahora hace parte del BRICS, y también teniendo presente que es la sociedad más populosa, de América Latina. Creo yo que nos lo va a decir el futuro, pero me atrevo a decir, bajo esta lógica de razonamiento, que Brasil va a ser el primer país de la región en generar una política de regulación digital acorde a la coyuntura actual. Porque por supuesto que nuestros estados tienen leyes de protección de datos, eso es obvio. O sea, yo voy a la legislación de Ecuador y hay, voy a la legislación de Perú y hay, de Bolivia y hay, pero que se adecúen a la situación actual, Claro, claro. pero jamás, sin duda alguna que jamás. Y eso está vinculado. ¿Por qué pensamos en Europa o por qué yo pienso en Europa y tengo esta tesis? Tienen una ley de protección de datos personales, tienen una ley de vigilancia de la inteligencia artificial y tienen una ley que se encarga del suministro de las materias primas para la extracción de minerales críticos. Pensemos que es un bloque de 27 países que en este momento están en la retaguardia geopolítica en el desarrollo de la tecnología, pero que sin embargo se propone por lo menos una postura en donde determinados sectores van a verse protegidos. Vuelvo y digo, en el año 2017 se logró evidenciar que a través de una plataforma que se llama Cambridge Analytica, una plataforma de opinión pública, se lograron extraer datos de más de 200, de personas en más de 200 países a nivel global, y se modificó el espectro electoral a través de la plataforma esta. ¿Esos datos de dónde salieron? De Facebook. Y bueno, no es un escándalo, para mí sí que lo es. De hecho, hay un estudio, en este momento no lo tengo, que demuestra cómo hubo un impacto electoral entre los hombres de 17 y 25 años acá en la Argentina y cómo ese impacto estuvo vinculado a TikTok. Así que, bueno, creo que si las tecnologías tienen el impacto de no solamente modificar mi conducta en el día a día, sino incluso modificar el resultado de unas elecciones, tenemos que regularlo. Bien. Y los otros países de América Latina o de América del Sur, con respecto a este movimiento que está haciendo Brasil ahora, ¿cómo se van posicionando? ¿Hay alguno que tiende a acercarse, algunos que tienden más a alejarse? ¿Cómo está repercutiendo este avance? El país que tiene más vinculación en este momento en materia, a pesar de que no hacen parte del BRICS, pero sí están teniendo una misma línea, es Colombia, con Gustavo Petro y pues Lula, ¿no? Sin embargo, el gobierno colombiano sigue siendo un gobierno que depende de las infraestructuras norteamericanas. O sea, pensemos que Colombia fue
el aliado estratégico de la región más importante de Estados Unidos. Colombia actualmente tiene más de 7 bases militares. Creo yo que Colombia está muy lejos de poder pensarse una independencia estratégica en este sentido. Sin embargo, el aliado más fuerte que Brasil tiene en este momento en la región es Colombia. Bueno, por mí impecable. ¿Querés cerrar con algo en particular, Dani? Sí, cuando nosotros, cuando estudiamos economía y pensamos el desarrollo del sistema capitalista, solemos pensar que hay diferentes momentos de la revolución industrial, ¿no? Entonces identificamos una primera revolución industrial, Sí. una segunda que era de carácter petroquímica, Sí. una tercera que era la computacional y la cuarta que estamos viviendo, que es la digital. La digital. En este momento podemos decir que la revolución industrial no terminó, estamos viviendo el último proceso o el que nos corresponde y está vinculado a la era de la información. Y hay muchísimos teóricos que han hablado de estos. Hay uno muy famoso que se llama Manuel Castells, que tiene un libro que se llama La era de la información. Hay otros que han escrito en este tiempo, un poco más adelante, que son fundamentales para pensar de una manera crítica este momento actual de los datos. Yo recomiendo a Marta Peirano, española, fantástico. Eric Sain, que es publicado acá en la Argentina por la editorial Caja Negra. Y hace poco conseguí un libro de una comunicadora de la Universidad de La Plata, Verónica Sforzin. Recomiendo esta literatura y vuelvo y digo, considero que actualmente la era digital ha cambiado y tenemos que estar no solamente preocupados, sino conscientes de qué implica vivir de la conectividad. Para cerrar. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. A Martín, ustedes. ¿conforme? Perfecto, sí, gracias. Pulgar arriba, ¿no? 5/5 diríamos. Bien. Siempre, siempre. 5/5. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias. Daniel. Gracias. Gracias, Si querés, sos bienvenido, te quedás, como vos te parezca, ¿sí? Tengo que continuar, pero bueno, a tener un poco más de atención con nuestros celulares. Va. Bueno, listo, dejó la recomendación. Al operador, si te parece, metemos un temita y después ya le damos paso a Martín.